Bueno, primero que todo quisiera agradecer al Forum des Images, a Gilles y a todo su equipo por esta invitación. Nos sentimos muy privilegiados en el equipo del Perro que Ladra de participar en una programación que propone algo tan inédito y tan interesante. Yo quisiera simplemente, para introducir, dar unas ideas sobre lo que es el cine colombiano. Y es que el cine colombiano, como la historia del cine en general, ha sido escrita por hombres. Y en Colombia, pues es el caso también. Sin embargo, tenemos un cine que cuenta con una participación fundamental y que hoy vamos a tener el privilegio de descubrir en este lugar. Para hablar de la participación en el caso de las tres realizadoras que están aquí, quisiera dar un detalle. Por ejemplo, la participación de Marta Rodríguez es una participación entregada. Marta Rodríguez lleva más de 50 años en un oficio difícil, y ella nos va a contar un poco cómo ha sido esta aventura. Una participación integral, que para mí es la participación que representa a Patricia Ayala, quien además de hacer documental hoy en día, también trabaja como profesora, haciendo curadurías, programaciones. Ella ha sido una persona fundamental en la muestra de cine documental de Bogotá, que en este momento se está llevando a cabo paralelamente en Colombia. Y una participación que trasciende un espacio geográfico colombiano y que toma lugar en otras latitudes. El cine colombiano se empieza a pensar ya desde una dimensión que sobrepasa el hecho de que una película se haga por un colombiano viviendo en Colombia, sino que hay una diáspora que está pensando y además enriqueciendo este cine desde afuera. Y María Isabel va a contarnos un poco de lo que significa esto, de las problemáticas que esto supone. Y pues bueno, yo me siento súper privilegiada de acompañarlas hoy. Una precisión que me parece importante darles, y es que pues uno escucha hablar mucho de que Colombia es un país viviendo un conflicto, una guerra, ¿verdad? Eso es una cosa de todos los días. Pero pues esto es una realidad mucho más compleja y desafortunadamente mucho más dramática. En este contexto, hacer cine sobre Colombia y en Colombia es apostarle a un oficio lleno de dificultades. El cine, por su poder de representación, se quiera o no, es un actor político de primer plano. En ese sentido, hay que saber algo claro, que no es único de Colombia, sino que esto es el caso mundial, y es que la dinámica económica y política que ha sumergido, en nuestro caso, a Colombia en una tragedia humanitaria, está mediada también por imágenes. La producción de imágenes es una producción que es omnipresente en el caso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y otras instancias de lugares de poder han hecho que tengamos una idea de lo que pasa en Colombia, muchas veces creando mucha ignorancia, mucha desinformación y enajenando, digamos, al ciudadano de lo que sucede en su entorno. Entonces, yo creo que el arte y el cine en particular son hoy en día fundamentales porque son lugares donde se puede pensar el país de otra manera, donde se puede ver el país de otra manera. Y tenemos aquí tres personas que nos van a contar un poco una visión diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. La problemática que Gilles escogió es una problemática compleja, y yo quisiera simplemente decir que para empezar a responder a esa problemática sobre si existe eventualmente un cine femenino
o un cine hecho en Colombia por mujeres. Vamos a empezar a ver aquí quiénes son las mujeres que están haciendo cine, cómo se formaron, por qué escogen el cine. Y yo creo que en este instante es un instante histórico, porque además estamos en Francia, estamos en un momento muy importante también del cine colombiano. La presencia de estas mujeres es un inicio de respuesta. Entonces, bueno, yo voy a comenzar, obviamente, por Marta Rodríguez, quien ha sido pionera en el cine documental y a quien yo quisiera preguntarle cómo llega al cine, cuál es su primera experiencia. El cine no es un oficio al que uno llega así nomás, siempre hay una historia mucho más profunda que se crea. Entonces, Marta, coge tu micrófono y cuéntanos un poco cómo llegas al cine. Me remito como a los años 60, 70, que no hay escuelas, allá no, pero hubo un movimiento muy interesante de cineclubes, donde la gente se formaba y hubo un joven llamado Abraham Salman, que tuvo un cineclub universitario donde uno veía el neorrealismo, era como el lugar de encuentro de la gente que nos interesábamos por el cine. Posteriormente decido estudiar sociología y entro a la Universidad Nacional en Bogotá, donde hay una persona que va a marcar mi vida, Camilo Torres, sacerdote, sociólogo cristiano. Y él nos pide que los estudiantes que nos interese voluntariamente vayamos a trabajar a un barrio obrero. Colombia venía de una época muy oscura, muy terrible, la violencia del 48, cuando matan a Gaitán, que fue una época en que hubo las peores masacres, las peores barbaries, y esa época hizo que mucha población migrara a Bogotá, y Bogotá empezó a crecer, a llenarse de barrios subnormales, y ese sacerdote, con Orlando Fassborda y Umaña Luna, hicieron un libro, La violencia en Colombia, que causó un impacto enorme, pero fue una violencia que negaron, taparon, ocultaron. Entonces, bueno, les cayeron todos los epítetos de que eran unos subversivos, de lo que quieras, pero esa violencia que produce esta violencia de ahora fue completamente negada, totalmente negada. Y yo entro y Camilo dice, bueno, vamos a trabajar en un barrio obrero, Tunjuelito, y creó MUNIPRO, Movimiento Universitario de Promoción Comunal. Alquilamos una casita allá en ese barrio, cerca de la parroquia, y cada uno, según su oficio, íbamos a ayudar a esa gente. Yo soy maestra y creé una escuelita dominical donde yo alfabetizaba niñitos, y me llegaron los de mi primera película, Los Chircales, niños ladrilleros que sufrían toda la explotación, la injusticia, el maltrato, todo. Y yo empecé a enseñarles a leer, a escribir. Yo llevaba pues historias, yo en ese momento trabajaba con un suizo, Rickerman, y entonces él era arquitecto. Y llevábamos cuentos, cosas que para los niños era como soñar un poquito, evadir ese mundo del ladrillo, del barro. Y yo me daba cuenta que los chiquitos, cuando se iban, escondían esos libritos en sus abriguitos o lo que fuera. Y dije, voy a conocer estos niños, ¿por qué vienen tan maltratados? Pasando la carretera estaban las montañas y allá eran fabricantes de ladrillo. Esclavos, había sociedad de esclavos en Colombia. Es mi primer documental. Maja, cuéntanos un poquito de tu experiencia con Jean Rouge, porque sabemos que estuviste aquí hace muchos años y que además de primera mano conociste a este gran maestro que te enseñó, yo creo, un poco todo acerca de... Todo. Pues como te digo, me vine a estudiar cine y entré al Museo del Hombre, donde había un seminario que daba Rouge, cine etnográfico para antropólogos, y la escuela de etnología, que era etnología, donde yo creo que tuve la suerte de tener los mejores maestros de la etnología francesa, grandes maestros, y
Y nada menos que Ruiz que te enseñara a documentar, era magia, totalmente mágico. Y con él aprendí todo. Trabajo de... Él nos dijo una cosa muy, muy inteligente. En América Latina no hay escuelas, no hay nada, aprendan todo. Ustedes van a hacer cámara, edición, trabajo de campo, con el método de la observación participante de Robert Flaherty y Sigaberto, y sobre todo, no esperen que van a encontrar allá ninguna ayuda, es que ustedes van a ir a crear el cine documental en sus países, porque en mi Colombia no había nada, cero, cero, cero. Bueno, voy a pasar a Patricia directamente. Entonces, Patricia hoy en día está en el centro un poco de lo que llaman el documental colombiano, y uno podría decir un documental que se está modernizando, tal vez no es la palabra que deba ser, pero que le está apostando a relacionarse de otra manera con el público. Su película Don K, que ustedes van a ver después del conversatorio, ha sido fundamental. Nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarla aquí y es verdad que definitivamente esa película abre, digamos, un camino de lo que era el documental en Colombia en lo que es los últimos 15 años. Una cosa importante, obviamente, es recordar que en Colombia, en el 2003, hay una ley que finalmente se concreta para que la industria logre adjudicar dineros a las producciones. Entonces, Patricia, cuéntanos un poco tú cómo llegas al documental y sobre todo por qué escoges el documental como una herramienta de trabajo. Bueno, pues gracias por esas palabras para Don K. En realidad la pasión por el cine siempre me acompañó, pues desde muy niña, y por la escritura. Cuando salí del colegio tenía dos opciones, una era estudiar cine y la otra estudiar periodismo. Y por una cosa más bien del azar terminé estudiando periodismo y luego descubrí la muestra internacional documental. Salí pues de la formación como periodista, como comunicación social se llama en Colombia, no sé si en todo lado la carrera. Salí y empecé a dar clases, pero también a trabajar en un canal de televisión. Muy rápidamente salí de ese canal de televisión y descubrí la muestra internacional documental. Y ese fue realmente mi maestría en cine documental. Yo ahí entendí que el cine documental me permitía como dar cabida, como llenar, digamos, las dos inquietudes, la del cine y la de... Yo entiendo el periodismo como un oficio que me permite acercarme a los otros, ¿no? Y que me permite contar historias ajenas a mí y a mi realidad. En ese sentido sí están muy cerca del espíritu del documentalista. No estoy hablando del periodismo de los medios masivos, estoy hablando de lo que García Márquez llamaba el mejor oficio del mundo, ¿sí? Entonces, cuando descubrí el cine documental, entendí que ahí se podían juntar las dos, como esa necesidad estética de lenguaje y también esa posibilidad de encontrarse con los otros. Para mí la muestra fue definitiva. Yo estuve varios años en la muestra internacional documental, vi todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, de todas partes del mundo, y creo que esa es la mejor formación para un cineasta, ¿no? Bueno, el cineasta se alimenta del mundo, se alimenta de las otras artes, se alimenta de encontrarse, de salir y mirar el mundo con ojos atentos, pero también se alimenta del trabajo de los demás. Y esa fue la forma como llegó un momento dado en el que ya sentí que estaba lista para asumir mi primera película, que no llegó recién salida de la universidad, que llegó bastante después. Bueno, estuvo bien, creo. Sí, es una gran película, no se la pierdan, yo la recomiendo. Bueno, ahora la palabra a María Isabel.
Entonces, pues bueno, lo que les comentaba, o lo que comentaba Gil también, la diáspora hoy en día es fundamental. Hay mucha gente viviendo en otros países, alimentándose de otras culturas, de otras maneras de ver el mundo, y que siguen muy conectados con Colombia, y sus obras, digamos, dan un testimonio muy interesante de cómo hoy en día uno no puede referirse a un lugar y cerrarlo únicamente a una problemática geográfica. El mundo es mucho más grande, y digamos que me parece que María Isabel puede contarnos un poco eso. María Isabel, cuéntanos un poco, antes de llegar a Francia, ¿dónde te formaste? Vienes de Cali, entonces pues vienes también de una tradición cinematográfica que es muy importante en Colombia. Cuéntanos un poco cómo fue y cómo ha sido ese vínculo también con esa cinematografía de lo que fue Cali. Sí, bueno, yo hice mis estudios también de comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle, que es una universidad pública, y pienso que eso es importante de resaltar en todo caso en Colombia, donde hay una diferencia que es mucho más fuerte que la que, sí, o sea, que digamos que la universidad pública, por ejemplo, la carrera de comunicación social en una universidad pública no se entiende de la misma manera como se entienden las privadas. En todo caso, en mi época, no sé si las cosas hayan cambiado. En Cali, por lo menos, había una formación, las universidades privadas que proponían esa carrera era mucho más enfocada a los más media, o sea, uno salías a trabajar en los medios masivos. En la carrera de comunicación social de la Universidad del Valle era mucho más enfocada, digamos, había una importancia como muy grande en la investigación, y también digamos que de las cosas que eran más importantes para mí en esa época era justamente la escritura y poder aliar como la investigación y la escritura. Hay un tronco común en esa universidad, en esa carrera, digamos, que hacíamos todos, y solamente hacia el final había como una bifurcación. Entonces era como escogías audiovisuales o escogías periodismo cultural, o incluso había una tercera que era educación. Incluso yo me fui por el lado del periodismo porque me interesaba, digamos, ante todo, investigar. Y yo decía, no, más que hacer películas, aunque me encantaba el cine y iba a la Cinemateca de Cali, al Cineclub de la universidad, era algo como que me gustaba muchísimo, pero yo sabía que era como la investigación lo que más me interesaba. Y sin embargo, también por cosas de la vida un poco, hacia como trabajo de final de estudio en la universidad, a pesar de que estaba encaminada hacia un periodismo investigativo, decidí, como en algún momento dije, el proyecto con el que estaba trabajando, dije no, o sea, para mí en ese momento fue como importante poder contar esa historia y que no quedara como para que solamente si escribes un mamotreto, solamente tus pares van a leerlos de alguna manera. Y el documental aparece como un medio de, por un lado, de seguir escribiendo, porque es como las múltiples escrituras que hay en el documental, o sea que por un lado haces una investigación, tienes que escribes un guión, pero al mismo tiempo cuando empiezas a coger una cámara estás escribiendo con una cámara, no paras de escribir durante todo el rodaje, digamos, y de recomponer tu película, y cuando llegas al montaje, a una sala de montaje, estás escribiendo, o sea que es como una necesidad de escritura, digamos, hasta el final, y que es solamente cuando tienes tu película montada completamente, ahí dices, bueno, era esto lo que quería contar, o en todo caso, es como todo ese proceso hizo que pensara que era como algo que me iba a llenar aún más, y por otro lado también porque era algo que iba a compartir con muchísima más gente, y que es como, bueno, ahora que tienes esto y que has investigado, ¿cómo se lo cuentas a mucha gente, digamos? Entonces, y de ahí es como a partir de ese documental que hago como trabajo de finales de estudio, que era un retrato de una mujer médica legista en un momento en Cali terrible, que fueron los años 2000,
donde había demasiada violencia, entonces era cómo mirar esa violencia diferente a la violencia que nos mostraban los medios de comunicación. Fue ahí donde dije, bueno, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, porque es como decía Patricia, es la posibilidad de encontrarte con gente que no... Para mí el hacer cine documental es encontrarme con gente que de otra manera no me encontraría y que te permite hacerte preguntas sobre el mundo y sobre ti mismo y sobre los otros. Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto en el cual ustedes inician sus trabajos como documentalistas. Vuelvo a Marta. Entonces, hablamos de los años 60, tenemos que recordar entonces que en los años 60 es una época donde a raíz de ciertas situaciones políticas en América Latina hay una toma de conciencia social y el documental se vuelve una herramienta fundamental en ese momento para expresar, para también hacer un poco de contrainformación respecto de lo que sucedía. Y yo quisiera mostrarles, para que Marta nos cuente enseguida cómo fue el contexto de la realización de estos proyectos, de sus películas, unas secuencias. Entonces voy a pedirle a la persona de la Faustine, est-ce que tu pourrais mettre l'extrait numéro 1? ¿Podrías poner el extracto número 1, 2 y 3, por favor? Entonces vamos a ver 3 pequeñas secuencias que me parecen fundamentales para que ustedes vayan más o menos como acercándose a lo que es la obra de Marta Rodríguez y que sobre todo vengan a las películas y aprovechen de su presencia, que es realmente única. Tienen que aprovechar este momento, es histórico, les recuerdo. Nosotros no podemos seguir así porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda y nos a ganar unos miserables pesos, y que por eso lo hacemos nosotros, de entrar a recuperar eso que nos pertenece a nosotros, y que esas tierras no es del arzobispo, sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Entonces, compañeros, nosotros lo que debemos de contestar cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Nos llevaron a la cárcel de San Isidro de Popayán. Allá realmente fue donde nosotros abrimos los ojos. Allí sí nos dijeron cómo debíamos de sostenernos en la lucha. Cuando nosotros salimos de la cárcel de Popayán, entonces sí ya traíamos una gran decisión para seguir adelante. Veíamos nosotros que lo único que a nosotros nos iba a servir era la unidad y la organización y seguir adelante en la recuperación de la tierra. Claro, porque ellos se fueron a recuperar, y cuando ellos estaban allá recuperando, llegaron y decir, él no corrió ni nada, Justiniano, pero el regalado le disparó a matarlo. Durante una recuperación de tierras, el 2 de febrero de 1977, es asesinado por la policía el indígena y antiguo terrajero Justiniano Lame. Y si bien es cierto, las luchas campesinas de los hombres, si no está participando activamente la mujer, y que nosotros los hombres le demos participación a ella en las deliberaciones, en las recuperaciones de tierra, en la lucha contra todo el sistema de opresión que tienen los terratenientes sobre los campesinos, nuestras luchas van a ser
inoficiosa y se va a perder. Esas secuencias las escogí un poco para que vieran la belleza de la imagen que estas películas tienen, pero además también de estas voces tan interesantes y de las cosas que están diciendo, que son fundamentales. Marta, tú nos comentaste entonces que tenías una metodología que se llama de observación participativa. Sí, correcto. Exacto. ¿En qué consiste? Cuéntame en qué consiste. Pues mira, Coge el micrófono, sí, te agradezco, para que nos escuchen. La organización Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC surgió en los años 70 más o menos, porque en Colombia el indígena era considerado menor de edad y había antes ocurrido 2 masacres de indígenas que fueron bastante graves en Colombia, que fue la masacre de Planas, que filmé con mi esposo Jorge Silva, donde el indígena era considerado irracional, sin derecho ninguno, les daban a veces sal con arsénico, o había las famosas guajibiadas, porque estaban en los llanos, que es una cultura muy machista, y salían a caballo a cazar indios, porque ellos eran nómadas. Y entonces se crea la organización regional, Consejo Regional Indígena del Cauca. Son indígenas de coconucos, guambianos, nazas, paeses, que luchan por recuperar las tierras. Y la primera recuperación es esta, en Cobaló. Y esa tierra era del arzobispo de Popayán, que era como Dios chiquito. Entonces meterse a recuperar esa hacienda era... Y ellos están allá recuperándola durante mucho tiempo, y nosotros seguimos todo ese proceso. Ellos llegaban a picar la tierra, y la picaban hasta que el terrateniente se cansaba, entraba el INCORA y la compraba, y pasaba a manos y creaban una cooperativa, los indígenas. Y estuvimos con Jorge 5 años siguiendo el proceso, cómo se iban cualificando políticamente ellos con ese proceso de recuperar, poder a producir la tierra colectivamente hasta las primeras cosechas, cómo se creó la organización. Y en ese momento en América Latina emerge un cine, el nuevo cine latinoamericano, que en Cuba con la Revolución Cubana, con el ICAI, en Brasil Glover Rocha, en Argentina el viejo Birri, Jorge Sanginés, que hace las primeras películas en lengua aymara. Entonces hay un cine político latinoamericano muy fuerte. Y es la primera película nuestra, Chircales, va a Mérida, Venezuela. Y me encuentro que no estamos solos. Yo pensaba, nosotros trabajamos solos, ¿no? Cuando me encuentro con todo un movimiento de cine latinoamericano que fue muy importante. Y yo le decía a Fernando Restrepo, que trabaja conmigo, ya no se hacen esas grandes películas como La Hora de los Hornos, El Diablo y la Tierra del Sol de Glover. Hay otro cine, de pronto más intimista, como dices tú, un cine femenino, pero el gran cine latinoamericano está un poquito ausente. Bueno, pero mi pregunta se refería a esa cómo tú entras en contacto con las comunidades. Sí. ¿Cómo te relaciones con ellos? ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿Cómo ellos ven la llegada de una persona con una cámara? ¿Cómo tú luego les muestras las películas? ¿Cómo luego decides la edición de lo que juntos? Que tú tienes una frase que escuché mucho en otras entrevistas, y es que tú no haces cine colectivo, sino con el colectivo. Sí, correcto. Entonces, pues háblame un poquito más de era eso. Como llegar y vivir allá, fueron 5 años. Ahora, ellos en el Cauca tienen sus cabildos, tienen su organización, y primero tuvimos que pedir permiso, que supieran quiénes eran los Silva, vieron Chircales, entonces de acuerdo, nos dieron permiso, y nos crearon un comité de indígenas líderes que iban a acompañarnos en toda la realización, que en realidad fue una transferencia de medios, porque hoy están haciendo cine los indígenas. Entonces ellos, con esos líderes, nos acompañaban en todo el trabajo nuestro, y como te digo, fue un trabajo de larga duración, porque las películas que hemos hecho
no bajan de 5 años. ¿Y qué otra cosa querías preguntarme? ¿Qué otro aspecto? Convivir con ellos en todo, la observación participante. Sí, tengo entendido, pero pues no sé si esto sea cierto, tú nos comentarás que, por ejemplo, ustedes filmaban y mostraban los cortes a las comunidades, y según un poco ese diálogo, luego se volvía a editar, y por ejemplo Chircales, que hoy en día tiene una versión, pero que la original tenía una duración, la original tenía 1 hora y media. Sí, un poquito más larga, sí. No, mira, como las haciendas que recuperaban tenían planta eléctrica, llevábamos un proyector de 16 y los indígenas por primera vez, allá no sabían que era una cámara fotográfica, nunca habían llevado gente que filmara sus historias, porque los pioneros en el cine colombiano, en documental, somos Jorge y mi persona. Entonces, los indígenas por primera vez se reconocían, veían imágenes de ellos, que para ellos era vital. Cuando empieza la represión, porque recuperaron muchas haciendas, recuperaron La Estrella, Canaán, entonces los pájaros ya llegan a matar a los líderes. En ese momento ellos se dan cuenta de la importancia de la imagen, que hemos grabado gente que asesinaron a muchos, los asesinaron. Eso fue una represión muy fuerte contra el CRIC. Entonces ya ellos dicen, oiga, pero es que ellos grabaron nuestros líderes y fueron a pedirnos que hiciéramos una película sobre un líder, Benjamín de Indicue, que lo asesinaron, para ir al tribunal Russell en Holanda. Ya ellos toman conciencia de la imagen, porque muchos nunca en su vida habían visto una cámara, les parecía mágico. Y ya ellos toman conciencia y saben, y ahorita en el Cauca me piden y me han agradecido los indígenas que nosotros dejamos una memoria de sus luchas, que para ellos es muy importante. Perdona un segundito, porque me parece que puede ser interesante en lo que dice Marta. Es también que seguramente nunca habían visto una cámara, pero tampoco nunca se habían visto representados en los medios masivos también. No, realmente no se habían visto representados, y para ellos pues entre que era mágico, un poquito mágico, porque sí les parecía como bastante mágico, empezaron a asumir la imagen. Y ya me acuerdo más adelante, mucho más adelante, cuando llegan las primeras cámaras VHS, había un indígena palechor, hijo de un líder, que dice, oiga, si los Silva hacen cine, ¿por qué yo no? Y empieza a filmar, y filma otra masacre que hubo allá. Ustedes también enseñaron a las comunidades a filmar, ustedes... Sí, mucho. Cuando yo me di cuenta que los indígenas llegaron las cámaras VH y yo veía cómo filmaban, me fui a París y la UNESCO tenía un programa que era transferencia de medios a comunidades indígenas, y me dieron una beca y di un taller con Ivanza, quien es de Bolivia, Muenala, que era un ecuatoriano que se había graduado de México, de cineasta. Tuve como casi 50 alumnos de toda Colombia, de todas las etnias, y eso ha producido que hoy tenemos un movimiento de cine indígena, un festival indígena, Daupalá, que ya tiene como 3 años, y hay mujeres indígenas haciendo cine. Y aquí no se ha mencionado eso. Cuéntanos un poco más justamente de cómo te acercas a las mujeres, porque he visto que privilegias muchísimo los testimonios de las mujeres, sí, y la presencia de los niños. Sí, mucho. Realmente siempre me ha tocado mucho la mujer y el mundo de los niños. Y allá hubo mujeres líderes valiosísimas. Esta chica que habla, que era una pelada de unos 14, 15 años, que se enfrentó a la policía y se enfrentaban, se iban para la cárcel, porque ellos se metían y llegaban y todos para la cárcel de San Isidro, pero a dormir en el piso, a dormir en el suelo. Y siguieron así hasta que lograron recuperar esta finca Cóbalo, que fue la primera empresa comunitaria. Y son muchachas que se enfrentaron a represión, a todo, y eran unas muchachitas, ¿no es cierto? Sí, y una pregunta, ahora que estamos en el tema de la mujer, tú como cineasta y como mujer, ¿tuviste acceso siempre a la comunidad, o como mujer tuviste a tu manera de ver
otra entrada a la comunidad? Es decir, ¿es que contó, no fue importante que fueras mujer? ¿Tú crees pues que...? Sí, ellos me tuvieron mucho respeto, mucho cariño. Es que yo creo son relaciones de amistad muy cercanas, muy íntimas. Me gusta mucho el afecto, el cariño. Entonces, y con los niños especialmente, que uno ve que esos niños les tocaba trabajar la tierra desde que apenas cogen un asadón así de grandecitos. Entonces sí hay mucho afecto, sobre todo mucho cariño, mucho acercamiento afectuoso, ¿no es cierto? Y me entiendo muy bien con las comunidades. Tomaste el tiempo para hacerlo, ¿no? También. Sí, 5 añitos. Sí. Es toda una vida. Toda una vida, sí, señora. Sí. Bueno, importantísimo lo que nos estás comentando, además porque sabemos que tus películas construyen memoria para Colombia, memoria para esas comunidades indígenas, para las comunidades campesinas y para todos los colombianos y la humanidad entera, ¿no? Que allí vemos imágenes que tal vez no vamos a ver ya nunca más. Gente, pues lo del Bichada es claro, yo creo que los guajivos ya no existen. No, los guajivos existen. Sí, no fueron exterminados. Desplazados, viviendo miserablemente, les llegó la guerrilla, les llegó los cultivos ilícitos, les llegaron el paramilitarismo, muy doloroso, como están los guajivos, sí. Comunidades que pierden sus raíces, su lengua. Mucho, muchísimo. Bueno, sobre esta misma temática de la tierra y del problema del despojo de las tierras, pues voy a darle la palabra a Patricia después de ver unas secuencias. Patricia se metió también en el tema de contar un poco lo que está pasando en Colombia con el tema de las tierras. Hizo una investigación muy interesante, muy profunda, sobre lo que es una actualidad en este momento. Entonces, bueno, luego nos contarás más cositas, entonces voy a pedirle a Faustín que nos pase el extracto. Pardon. Juste... on va voir l'extrait numéro 6 et numéro 7. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. Es perder la historia, la identidad y el sustento. En mi país, millones de personas han perdido la tierra por la guerra, por el engaño, por la violencia. Más de 6 millones de hectáreas es la cuenta del despojo. Es como robarse Suiza entera. Senadores, colegas del Senado. Yo les voy a pedir un favor, ustedes entenderán que una cosa de estas, no quiero mencionar a nadie con nombre propio. Senador, ¿qué va a pasar con las tierras de esos campesinos? ¿Quién se va a quedar con ellas?
Y el artículo 99 de la Ley de Tierras, de restitución de tierras, consagra que una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa el derecho al retorno. Lo que quiere decir que a un campesino podrán ordenarle los jueces la restitución del predio, pero podrá suceder que no pueda retornar a este porque la ley ordena que con ese predio se quede o quien hoy lo tiene, si resulta ser un tenedor de buena fe, o el Estado en su defecto, pero en todo caso se mantendrá esa gran producción de la que estamos hablando. Bueno, entonces Patricia se le metió a ese tema que es súper complejo, yo creo que además es muy vasto, y hizo una película que es fundamental, a mi modo de verla en este momento. Yo quería preguntarle a Patricia cómo llegó a esta idea de hacer una película sobre las tierras y también cómo fue el encuentro con la comunidad de Las Palmas, que son los protagonistas de la historia. Bueno, la idea de hacer una película sobre la ley de restitución de tierras surge cuando hay un cambio de gobierno en Colombia. Y todos esperábamos que Juan Manuel Santos fuera como una continuación de Álvaro Uribe, y empezó a hablar de cosas muy extrañas, empezó a hablar de conflicto, a reconocer que había conflicto, empezó a hablar de víctimas, y ya cuando habló de tierras y sobre todo de restitución, lo que me dio fue una profunda desconfianza. Aquí hay algo muy raro, y yo quiero saber que eso es una característica de los documentalistas, que necesitamos meter el dedo en la llaga para estar seguros, no nos conformamos, digamos, con el filtro que nos hacen los medios masivos de comunicación. Entonces, pues escribí el proyecto, incluso salió casi al tiempo con Don K, pero como Don K ganó un premio para poderse hacer la película, al año siguiente, como las leyes son tan lentas, al año siguiente aún no se había aprobado la ley, así que decidí abordarlo, era todavía tiempo de hacerlo. Lo que decidí hacer, yo en principio lo que quería hacer era un seguimiento de los 10 años. La ley tiene una vigencia de 10 años y me hubiera gustado, como Marta, metérmela a ese toro de hacer algo de tan largo aliento, pero es muy difícil en términos de producción. Así que lo que decidí fue aprovechar una promesa que el ministro de Agricultura hizo ante los medios muy pomposamente, y es que un caso de restitución, una persona que pusiera el caso, ese proceso se realizaría en 1 año y no en 10, que es el tiempo que tardaría sin la ley. Entonces, el proyecto desde el principio fue seguir a una comunidad en su proceso de aplicación a lo largo de 1 año para ver si la promesa se cumplía o no se cumplía. En ese caso yo lo que hice fue, creo que uno puede encontrar los temas y los personajes de las películas de dos maneras. Uno va por ellas o uno se las encuentra. Don K me lo encontré en el camino y se activa esa intuición tan propia de los documentalistas, de decir acá hay una película, acá hay un personaje. En este caso, y a veces es al revés, uno tiene el tema en la cabeza y va y busca a los personajes o busca las historias. Aquí fue esa segunda opción. Y lo que hice fue buscar una comunidad que a mi juicio fuese una comunidad que no se quedara, entre comillas, en el papel de la víctima, sino que la superara, que superara esa condición de la víctima. Porque quería una película más épica, ¿no? Con unos héroes más épicos que dramáticos, digamos. Y los encontré con esta comunidad de Las Palmas, que son unos personajes maravillosos y que me abrieron las puertas. Obviamente tuve que contar la historia una y otra vez, porque están regados por todo el país, entonces casi que donde había partecitas de esa comunidad yo tenía que ir a contar la historia y a tener sobre todo el aval de todos y cada uno. Con que uno solo dijera que no, pues no se podía hacer la película, pero todos estuvieron de acuerdo y realmente se generó. Es muy difícil cuando se trata de una comunidad y no tan regada. Yo creo que para hacer documental hay que generar una relación de par entre quienes están detrás de la cámara y quienes están frente a la cámara. Y eso lo da el tiempo y eso lo da el quitarse los prejuicios y acercarse a los otros
desprevenidamente, ¿no? Y permitirse compartir con los otros y permitir, pues en ambas direcciones. Cuando se trata de una comunidad tan dispersa, pues es mucho más difícil, y sin embargo yo siento que se logró esa comunicación en doble vía y esa paridad, o sea, no hacer un ejercicio de poder, porque es muy fácil terminar en un lugar de poder cuando se está detrás de una cámara. Esa, digamos, era una regla que te impusiste tú, y el equipo que te acompañaba, digamos, también entraba en esa idea de que hay una horizontalidad. Claro, que es exactamente al revés de lo que suele suceder, no digo con toda la televisión, pero de lo que suele suceder con la televisión, porque la televisión, pues es que sus reglas de industria son mucho más impositivas, digámoslo, y en general no se pueden dar el lujo del tiempo, ¿no? Entonces la televisión llega a imponer, ¿no? Ahí sí, a hacer el ejercicio de poder. Necesito que te muevas de aquí para allá, necesito que quites ese cuadro porque se ve feo, voy a cambiar esto en este momento. Todo eso son ejercicios de poder. Cuando se hace de cine documental debe ser al revés, no es uno quien, es el equipo quien debe sujetarse a las normas y a las reglas que esa realidad le está imponiendo, y además eso es lo interesante, eso es lo divertido. O sea, y la puesta en escena en el documental, ¿qué opinas tú de ese ejercicio, que es muy recurrente de hecho? A mí me parece perfectamente válido, creo que cada película tiene sus formas propias y uno las va encontrando a veces desde la escritura misma en el papel y a veces desde la escritura ya con la cámara, ¿no? Uno descubre que se puede hacer de otra manera, que pueden tomar formas inesperadas y que vienen bien. Hay además una gama impresionante de puestas en escena, o sea, esto que acabamos de ver es de alguna manera una puesta en escena. Creo que es válido y que es necesario, pues también, no hay que tenerle miedo al término como tal y a la herramienta. Bueno, yo creo que para darles un poquito ganas de ver esta noche Don K, vamos a ver una secuencia de Don K. Entonces voy a pedirle a Faustine que nous mette le extrait número 5. Me la juego porque sea pasajero, y en cuyo caso mantenerme acá no es ningún problema, porque es cuestión de como una creciente pasajera de un río, los pescados se acomodan y luego la vida sigue igual. Pero si el río va a mantenerse lodoso permanentemente, el pescado tiene que emigrar porque no aguanta. Esta era una de las comunidades más bellas y más felices del universo, Guapi, donde se comía bien, porque tienen una culinaria extraordinaria, donde la gente es alegre, contenta, emotiva, dichosa, sensual, rítmica, aguantadora de todas las circunstancias naturales, duras, tumores, golpes, enfermedades crecientes, incendios. Todo lo que es natural, todo lo que se les viene, lo aguantan hasta con una sonrisa, pelan los dientes con cosas. Pero se les vino Colombia encima. Esa Colombia llena de terror y de angustia y de odio y de fuerza y de violencia y de armas y de martilleo de ametralladoras. Pobrecitos, ya no van a ser más felices. Se acabaron. ¿Por qué? Porque su territorio lo necesitan para sembrar la coca, para trasegar las armas, para lo que quieren ellos. Bueno, cuéntame un poco de ese encuentro con Don K y bueno, otra vez volviendo al tema de como cineasta mujer, ¿crees que fue más simple, menos simple? ¿Cómo sentiste esa situación? ¿O crees que fue verdaderamente importante?
Bueno, yo me encuentro con Camilo Arroyo un poco recordando lo que acabo de decir de la primera de las formas. Me lo topé, me lo encontré haciendo otro trabajo, un trabajo por encargo, y se activó la intuición y dije, acá hay una película, y pedí la exclusividad de su historia y me dijo sí, obviamente no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero él hizo un acto así generoso de fe y de confianza y me dijo sí. 2 años después yo estaba llegando, porque ya lo había logrado, había conseguido los recursos y estaba llegando con un equipo de rodaje a meterme literalmente a su casa, ¿no? Yo realmente no me di cuenta que en ese caso me servía un poquito más ser mujer. Este es un universo, cuando entré a su casa y descubrí su mundo, lo constaté, me di cuenta que era un universo muy masculino, pues este es un hombre macho alfa total, rodeado de unos jóvenes adolescentes, ¿sí? En una edad en la que todos quieren ser el más guapo, el más fuerte, el más habilidoso. Seguramente si hubiese sido un director hombre, él habría generado algún tipo de reacción, habría abierto las puertas, pero con limitaciones, creo yo. Ahí me di cuenta que ser mujer me servía mucho, porque tanto él como sus chicos se quitaban toda posibilidad no sé, toda prevención, ¿no? Y se abrían así de una manera muy bonita, muy impresionante. Además yo era la única mujer del grupo. O sea, era realmente la única mujer en ese rodaje, en general. Entonces, para los chicos yo creo que era como medio una figura materna, bonita, como agradable, como chévere, y para él era pues como ningún problema. Eso yo siento que me ayudó, en ese caso me ayudó el ser una directora mujer. Y bueno, creo que esa mirada, pues de todas maneras, creo que es tan particular una mirada femenina como una mirada masculina. O sea, mi mirada podría tener todos los matices que puede tener también la mirada masculina. Creo que eso hay que particularizarlo. Sí, de otra es la manera. tuya, no es Sí, porque eres lo uno y lo otro. Sí, creo que el apellido femenino al cine no le viene bien. No. Realmente no. Creo que es un arma de doble filo, ¿no? Total, si lo hayamos discutido. De hecho, pues mi pregunta va simplemente como a ver que si uno de repente se ve confrontado a que tiene que tomar una decisión y decir, bueno, estoy confrontado al hecho de que como mujer no voy a poder tener acceso a esto, o sí. Claro, a veces, o sea, en este caso ser mujer me jugó a favor, pero en otros casos puede jugar en contra. Entonces hay comunidades, por ejemplo en La Guajira, los que conocen un poco el contexto colombiano, saben que en La Guajira puede jugar en contra, porque hay escenarios donde simplemente si estás sola o si eres mujer no te vas a tener muchos obstáculos, ¿no? Mucha gente que se niega pues a que estés ahí. Entonces pues y lo mismo pues, bueno, en general es más con el método, con el método que con el resultado, donde se siente la diferencia entre ser directora o director. Bueno, vamos a pasar a María Isabel ahora. Entonces, pues bueno, yo siento que en las tres hay tres cineastas, tres maneras de mirar la realidad colombiana, y hay una noción que me parece presente en la obra de cada una, y es esa necesidad de filmar un desmembramiento, una desarticulación, una separación, y yo pues creo que María Isabel en su primera película, Y todos estarán, o Il y aura tout le monde, tiene esta noción muy clara, y además el hecho de que ella misma hace parte de su propia película y que su familia es parte del universo de la película, nos recuerda que en alguna manera muchas veces en la familia caben todas las historias, de alguna manera. Cada familia tiene muchas historias y es la historia de la humanidad al mismo tiempo. Entonces, yo quería que nos contaras, antes de pasar a las secuencias, un poco por qué llegaste a Francia y cuál fue la idea inicial para hacer esta película.
Sí. Bueno, en realidad esta es la segunda y está la primera de la que hablé, pero que es más corta, que dura como un poquito menos de 30 minutos. Y esta, sí, ocurre en un momento en el que yo, alrededor, o sea, en mi familia se está como desbaratando todo. Por causa de una crisis económica que golpeó en ese momento de manera súper fuerte a Cali. Yo creo que en Colombia en general, pero de manera un poco más precisa en Cali, porque había como varios elementos que se fusionaron, que era por un lado la apertura económica. Entonces digamos que para los pequeños y medianos empresarios, pues la apertura económica fue una catástrofe total. Entonces esa era como una de las cosas que estaba pasando. También es lo que en Colombia se llamó el UPAC, que es que muchas familias perdieron las casas, que es lo que luego, de lo que se habló muchísimo después en Argentina en el año 2000, pero nosotros lo vivimos a mediados de los 90, antes, y nunca se habló de eso en el mundo, digamos, con respecto a Colombia. Se habló luego de Argentina, después la historia de los subprimes en Estados Unidos y de manera un poco más reciente en España ahora, pero digamos que nosotros lo vivimos mucho antes. Y lo otro, digamos, lo que hace que sea un poco más fuerte y particular en Cali, pienso yo, es que en Cali estaba como la economía del narcotráfico súper fuerte. Y esa, al empezar como a esconder los narcotraficantes, a empezar a ser perseguidos, a tener que esconder las platas, a tener que enviarlas a otros países, eso como que hace que caiga esa economía de la que se sostenía muchísimo, con la que se sostenía muchísimo la ciudad. Entonces era una doble economía donde así no estuvieras ligado directamente al narcotráfico, pues vivías un poco de eso. Si tenías un restaurante había plata, en las almacenes había plata, en Cali había mucha plata que circulaba en ese momento, plata ligada al narcotráfico. Entonces digamos que la fusión de esas tres cosas en un mismo momento, pienso yo que creó como un terremoto, digamos, y hace que la clase media, de manera muy particular, quede como muy, o sea, que pierda como todo, pierden las casas, fue como así como bastante, y eso lo viví yo directamente en mi familia, pero no solo en mi familia, sino como muchísima gente que me rodeaba. O sea, como todos mis amigos estaban un poco en la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo como que yo siento que el exilio es algo con lo que desde que nací yo sé que mis tíos, tengo un mundo de tíos en Estados Unidos, un montón, y que se fueron, digamos, cruzando la frontera, sin papeles, con el sueño siempre de volver a Colombia y ninguno ha vuelto, y ya han pasado 30 o 40 años. Pero digamos que en ese momento hay algo nuevo también, que es que la gente más adulta se empieza a ir, que antes se iba la gente mucho más joven, y empecé yo a ver alrededor mío y de mi familia y de los amigos y todo, gente que se empezaba 50, 60 años, 70 años, desesperados porque no tenían cómo, o sea, que habían perdido todo, empiezan a emigrar también. Entonces eso es como un nuevo fenómeno, a mi modo de ver, y cómo digamos que se empieza, claro, se empieza a desintegrar un poco la familia de manera como general, o sea, es como no solamente empobrecerse, sino también salir corriendo más o menos todo el mundo, y con la cosa tan terrible e inhumana que me parece que es también como que se sentía, digamos, como algo muy, se vivía como de manera muy personal, o sea, como que perdiste todo y más o menos es tu culpa, o sea, que hice mal, o sea, que hice que no estaba bien para perder todo, y que no había como una conciencia, a mi modo de ver, de que era algo que nos sobrepasaba a todos y que son decisiones económicas y políticas también, ¿no? Entonces es como gente que se encontraba como en una gran soledad, digamos, del perder todo y no haber, porque ahora, por ejemplo, que he estado viendo como muchos más documentales recientes, por ejemplo, sobre lo que ocurrió en España, siento que ha habido como mucho más una agrupación, o sea, la gente se ha reunido y están luchando colectivamente por recuperar esas casas que pierden,
que pierden porque empezaron pagando unas cuotas y porque luego empezaron a subir, digamos, el préstamo, digamos, que hiciste ya no era con una tasa definida, sino que eso subía y subía y subía. Entonces es como que no hubo nunca una organización, nunca se organizó la gente, nunca hubo algo colectivo que hiciera que se luchara, digamos, contra eso, sino que fue algo que se vivió de manera muy individual, me parece. Entonces, de ahí nace como esa idea, o sea, yo estoy en un momento donde para nada me soñé nunca con irme del país, nunca lo tuve en mis planes, jamás, y de un momento a otro salí más o menos corriendo por esa situación. Entonces es llegando aquí a Francia, llegué a Francia, yo no sabía hablar francés ni nada, y es como, pero ya había hecho un documental y quería hacer documentales y quería como contar esa historia. Y de hecho pasé mucho tiempo investigando, encontrando gente y para contar esa historia hasta que después casi como de un año de estar escribiendo, dije no, lo cuento con mi familia, digamos. Y nace de ahí. Vamos a ver 2 secuencias, con eso y seguimos, ¿listo? Entonces, Faustine, il faut l'extrait numéro 8 et numéro 9, s'il te plaît. Depuis que j'ai quitté la Colombie il y a 6 ans, je suis retournée ici 1 fois par an. 1 an après, je suis arrivée et la maison, bon non, c'est hyper dur, j'arrive pas quoi. Ouais. Depuis 6 ans que j'ai quitté la Colombie, je suis retournée à Cali 1 fois par an. La première année après mon départ, je suis rentrée dans cette chambre, elle était complètement vide. Non, on revient. Depuis que j'ai quitté la Colombie il y a 6 ans, je suis retournée 1 fois par an à Cali. 1 an après mon départ, je suis arrivée dans cette chambre. Mes parents s'étaient séparés. Non. Ay, non, j'arrive pas. Pero como que es a nivel mundial, esa es la enfermedad del futuro, la soledad. Estamos en esa etapa. Y estamos en esa etapa donde hay mucha gente sola. A la hora de la verdad es que nos tocó la suerte de que los hijos se fueron. No como a otras mamás que les toca que los hijos se quedan y así no vivan con uno, el hijo viene, almuerza, sale con uno y los ve uno en la semana. Pues usted está lejísimos. Jaime Andrés, me veo más con usted que con su hermano. Es increíble. Es increíble. Y me veo más con usted que vive en Francia que con Jaime Andrés que vive en Bogotá. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, si tuviéramos los hijos acá, no nos haría ni falta la pareja a la final? Yo sí no supero eso de que yo lloro todavía por ellos, si les escribo lloro, si hablo por teléfono, si yo anhelo mucho tener mis hijos, así como dice Esteli, por acá cerquita. Entonces, a mí hay una cosa que me parece interesantísima de tu trabajo y que me gustaría que nos comentaras más, y es algo que menciona Amanda Rueda, investigadora de cine también, que tú conoces muy bien, que el cine de la gente de la diáspora se construye en una especie de entre dos, ¿sí? Es decir, 2 lugares a la vez, ninguno realmente. Hay otra cineasta colombiana que vive en Francia, Catena Villar, dice uno ya no es colombiano totalmente, pero uno nunca será francés totalmente. A ti, en tu caso particular y respecto de esta película, ¿cómo la película se construye? O sea, ¿ya vives en Francia o cómo haces para repensar todo esto, esta desarticulación de la que comentas a nivel cinematográfico? ¿Cómo es pensada esta película? Claro, yo ya estaba viviendo en Francia y es como toda
Es, digamos, lo complicado de saber que hay una situación como muy violenta allá, donde todo se está cayendo, digamos, yo tenía 23 años cuando llegué a Francia y donde empiezas a ver las relaciones, eso es lo que es fuerte, que las relaciones cambian completamente, hay un giro, o sea, de ver, por ejemplo, mi mamá estaba completamente perdida, como si fuera una adolescente, dando vueltas por el mundo y tratando de buscar, digamos, dónde poder quedarse para tratar de sobrevivir, porque en Colombia no era más posible. Y de alguna manera la impresión de que tienes que asumir el rol casi que de madre cuando estás apenas tratando de buscar, digamos, tu propio futuro y de ver qué vas a hacer, digamos, con tu vida. Entonces eso es lo que a mí me parece y ahí es cuando digo que la crisis económica no es solamente el empobrecerse, digamos, o el perder todo, que además es brutal, obviamente cuando pierdes una casa, pues pierdes todo el trabajo de años, pero es como todos los otros, digamos, como todo lo que eso genera alrededor, digamos, en las relaciones, cómo eso cambia las relaciones. Entonces, sí, yo ya estaba viviendo acá y claro, ya no estás allá, es llegar a hablar, o sea, es llegar de todas maneras, como tú dices, en un entre dos, es que estás viviendo acá, estás resolviendo tu vida por fuera pero al mismo tiempo pues eres de allá y estás filmando allá. Entonces es como, no puedes dejar como, pues obviamente es lo que te constituye, ¿no? O sea, todo, incluso ahora, o sea, los 17 años que llevo viviendo aquí en Francia, pues igual es como que tú no puedes abandonar eso, es como lo que hace, eso es lo que soy y eso es lo que, sí, o sea, con eso que soy estoy haciendo las películas y sigo haciendo las películas. Entonces, sí, es pero que al mismo tiempo a mí me parece que hay algo interesante ahí que es como, por ejemplo, con esta película, cuando yo la mostré en Colombia, hubo reacciones como muy fuertes de gente que decía, es que lo que tú muestras ahí es lo mismo que yo vivo y es lo mismo que yo vivo con mi familia, pero es algo que está tan cercano y es de todos los días que de tenerlo tan cercano no lo vemos. Entonces también esa distancia que da, la distancia por un lado, digamos, de espacial, pero la distancia también de cultura y de cambio y de lo que vives aquí, que no es lo mismo de lo que vives allá, y la distancia de darle a algo que estás tratando de entender y a mí también me tomó hacer la peli, y me tomó como 4 o 5 años también hacerla, para encontrar lo que de verdad quería decir y lo que quería, digamos, a lo que quería llegar. Entonces también es como esa distancia lo que puede permitir también tener otra mirada o al menos eso es como lo que yo sentía que me decía la gente que estaba en Colombia. O sea, lo tenemos tan encima que no lo vemos así y que cuando tú llegas y nos presentas esto, entonces, claro, empezamos a pensarlo de otra manera. Esa problemática empezamos a pensarla de otra manera. O sea, no digo que tenga uno que estar lejos del país para hablar de su país, al contrario. O sea, pienso que es una mirada pero que es esa mirada distanciada del documentalista, así vivas en el mismo país, que es lo que permite justamente revelar eso que tienes todos los días en el cotidiano y que de tan cercano no ves. Entonces, pienso que tiene que ver menos con el hecho de que estés lejos o no estés lejos. O sea, claro, estoy lejos y estoy hablando desde lo que soy y desde mi experiencia, pero que estando en el país también lo puedes revelar, digamos. Es completamente legítimo, no, entiendo completamente lo que dices, y sin embargo en Francia en este momento hay muchos cineastas y la mayoría son mujeres, y es muy interesante ver cómo estas personas han tenido una necesidad de reconstruir también historias relacionadas con sus familias, porque el hecho de salir de su país no es banal. Tú lo viviste de una manera, nosotros aquí en la sala deben haber personas que lo han vivido de otra, y el encuentro con otra cultura también enriquece un poco esa mirada sobre lo que uno es, ¿no? Entonces, pues solamente decir al respecto que el documental
hable sobre lo íntimo o no, o desde afuera o no, privilegia sin duda cosas muy profundas, y es esa desarticulación o desmembramiento que está en el centro, digamos, de tu obra, que también está en el centro de la de Marta, la de Patricia, en otros aspectos, pero que tú lograste, digamos, encontrar en un momento muy preciso. Y bueno, pues esta dimensión íntima que vemos en este documental está presente hoy en día en mucho cine colombiano, y es como entender, a mi modo de ver un poco, que nuestras historias personales tienen que ver de manera completa con una historia más grande, que pertenecemos no solamente a ese pedacito de universo nuestro, sino que ese universo entra dentro de otros universos, y eso es lo que me parece fundamental aquí señalar. Bueno, yo quisiera mostrar una última secuencia, porque se nos va a acabar el tiempo, de la obra de Marta, porque quisiera que Marta, que es la que aquí lleva más años haciendo documental y trabajando el cine y de una manera muy entregada, también nos cuente cómo uno ve después de tantos años su trabajo mismo, o sea, cuál es tu propia, tu mirada sobre tu trabajo y sobre el país y lo que ha pasado. Entonces voy a pasar una secuencia y te doy la palabra. ¿De qué film vas a pasar? La de Testigos del Etnocidio. Ah, Testigos de un Etnocidio. Sí. Correcto. ¿Te parece? Sí. Bueno, listo. Entonces, extrait número 4. «40 años de memoria, 40 años de oír voces de rebeldía, imágenes de luchas, de una documentalista que ha dedicado su vida a luchar por los derechos humanos en un país llamado Colombia, donde se violan impunemente. Al final de mi vida con este documental, Testigos de un Etnocidio, Memorias de Resistencia, lo dejo como un legado a los pueblos indígenas, mis hermanos, que me han acompañado en este itinerario desde los años 70 allá en el Bichada, testimoniando la masacre de Planas, hasta hoy, la época donde hay una verdadera tragedia humanitaria. 34 pueblos étnicos están amenazados de desaparecer por la guerra, según el 004 de la Corte Constitucional. Nos quedan las voces de sus mártires que dieron su vida por la dignidad y la autonomía del territorio y la liberación de la madre tierra. Es a través de su caminar la palabra que he aprendido el significado de la palabra resistencia. A los jóvenes que están iniciando las luchas, dejo la voz de los mayores desde Benjamín Dicue allá en Tierra Adentro, años 70, hasta Freddy Arias Cancuamo, sacrificado por tener el coraje de denunciar el exterminio de su pueblo y por luchar por la vida. Es la magia del cine la que nos ha permitido que perduren sus palabras como una guía para las luchas venideras. Ahí dices muchísimas cosas, pero el micrófono, agárralo, que no se te olvide. No, mira, muchas circunstancias. Yo había ido a un encuentro de indígenas y la situación estaba muy grave porque había mucha masacre, mucho desplazamiento. Y en la Sierra Nevada, donde trabajé muchos años y vi cómo 3 sacerdotes mamos indígenas fueron vilmente masacrados en una brigada allá en Valledupar. Entonces llegó un joven cancuamo, Freddy Arias, y dijo una frase, dijo: nos están fumigando con el glifosato, está la guerrilla, los paramilitares nos están matando. Si hablo, me matan, voy a hablar para que me maten. A los 15 días lo mataron. Y ahí nació el genocidio. Bueno, y para retomar otra vez la pregunta que te hacía antes de mostrar la secuencia, ¿cómo ves, tú crees que con el tiempo uno cambia su mirada sobre su obra? Porque yo he visto a lo largo de tus películas que usas muchas secuencias constantemente e insistes. Sí. Entonces, sí.
trabajas el archivo. Por ejemplo, cuando ocurre esto, esta cadera se me desintegró y tuve que estar inválida. Dije, saco mis archivos y voy a hacer memoria de 40 años de genocidio. Como filmé indígenas que asesinaron desde los 70, reuní la memoria de los que había filmado. Y aquí está Fernando Restrepo, que me ayudó a editarla, que ha sido el editor de esa película. Y me tocó coger y recuperar todas esas memorias. Y al mismo tiempo se creó una minga famosísima que llegó a Bogotá. Eran como 5.000, 6.000 indígenas que entraron a Cali por la quinta, entraron pidiendo no más genocidio, no más genocidio. Y un señor presidente que todos sabemos quién es, diciendo que esa desorden, que como entraban, que por no sé qué, que esos guerrilleros, que esos no sé cuánto, porque el señor ese no quiere sino la guerra. Entonces, esa minga fue muy famosa y filmamos esa minga y recogí toda esa memoria de los que habían muerto y más o menos reconstruí esa historia de las luchas, porque muchos jóvenes no conocían cómo los mayores recuperaron la tierra, querían conocer cómo era y querían saber la historia de sus mayores. Y la presenté y yo creo que los indígenas la quieren mucho, porque me llamaron del Cauca. Uy, doña Marta, usted hizo esto, qué maravilla, cómo la queremos. Bueno, al menos ellos me quieren. Aquí también. Sí, sí. Bueno, no, te preguntaba eso porque Jean Rouch decía una cosa, y es que uno pasa, él decía, tiene que pasar a veces 25, 30 años para que uno se dé cuenta de lo que realmente uno quería filmar. Y porque el documental pues requiere tiempo, requiere... Sí, es verdad. Tú decías también una cosa por el estilo, tú decías que uno necesita tener la fuerza de asumir las historias que son que uno aborda con el documental. Yo soy profesora de chicos que quieren hacer cine, y siempre pues una de las materias en un semestre ven solamente cine documental y son muy jóvenes. Y yo tengo la teoría de que uno tiene que estar un poquito más grande para poder hacer cine documental. De pronto uno puede ser un niño genio y hacer cine de ficción, sí, pero va a ser muy difícil que uno sea un niño genio haciendo cine documental. Uno necesita tener algo de madurez en el alma y en el espíritu para metérsele a esas historias, para metérsele a esa realidad, para que esa realidad y esos personajes no lo invistan a uno y le pasen por encima. Hay que estar un poquito más grande. Completamente de acuerdo, y sin embargo, bueno, pues yo creo que vamos a dejarle ahora un espacio sobre todo al público, porque creo que ya nos queda un poquitito nomás de tiempo, o ya no. Gilles. Vale, entonces el público debe tener preguntas. Hay micrófono. Levanten la mano por aquí abajo. Mira. Sí, esta pregunta es para Marta. ¿Cómo ha sido la relación? Ahora hablabas que había realizadoras indígenas y bueno, aquí está con otras realizadoras. Durante esta semana va a estar con una cantidad de mujeres realizadoras. ¿Cómo es ese contacto allá en Colombia? ¿Existe ese contacto? ¿Has estado en contacto todo este tiempo con las nuevas realizadoras, ahora que está? Más que todo con las mujeres indígenas, perdona que se me olvida, siempre se me olvida, con mujeres indígenas sí, porque doy varios talleres, mejor dicho, yo di un taller como Conte Internacional y tuve alumnas mujeres, y como hay un pueblo en Vera, que es un pueblo que ha sufrido mucho porque por una represa lo sacaron del territorio, y en Bogotá hay miles de emberas pidiendo limosna. Hace poco los cogieron a golpes porque meter a ese transporte masivo, y como ellos viven de limosna, pues pagar un transporte les cuesta. A una mujer la hirieron toda la policía, las cogieron a golpes, y a los niños. Entonces hay una chica en Vera que
tuve nociones de cine y hizo un documental muy íntimo contando cómo salió de su pueblo, dejó la cultura, llegó a Medellín, una peladita, jovencita, y se ha creado un movimiento de cine indígena que no hemos hablado, importantísimo. Tenemos realizadores nazas que han ido a festivales y ya han tenido premios en Ecuador, en México, y estas niñas indígenas están empezando a manejar los medios y a contar la tragedia de sus culturas, que no hemos hablado de la mujer indígena como realizadora. Yo creo que eso es una cosa hermosísima que se está dando en Colombia, ¿no es cierto? Sí. Y que hay también movimientos muy fuertes, no solamente en Colombia, sino en América Latina, como de lo que se llama ahora como el cine popular, cine comunitario o cine alternativo. Y es comunidades indígenas, pero también las comunidades afrocolombianas. Entonces es un cine que no tiene cabida por ahora en los grandes festivales, pero que es súper importante porque es el cine que se está haciendo, digamos, desde el interior de las comunidades. Entonces es como que no tienen, digamos, los formatos requeridos para justamente participar en grandes festivales, para pasar en cines, digamos en salas de cine, pero cada vez más están apareciendo festivales justamente y es súper importante porque es también crear memoria y desde otra mirada. O sea, no, yo pienso que no es que, o sea, yo estoy de acuerdo con que, no estoy de acuerdo con que solamente las comunidades indígenas deben hacer cine solamente desde adentro. Pues yo pienso que si tú quieres hacer cine en una comunidad indígena afro, obviamente es bienvenido, ¿no? Pero son miradas evidentemente diferentes. Y me parece que ese cambio de miradas es súper importante también tenerlo presente, o sea, hace parte importantísima de la memoria, digamos, cinematográfica del país. Y yo coproduzco ahora, por ejemplo, el último documental, la muerte de una niña indígena que murió porque la guerrilla lanzó un explosivo en su casa. La filmaron, fueron ellos. Y me dijeron, ay Marta, mire, usted tiene que hacer la memoria de los niños que están muriendo. De ahí nace la Sinfónica. Y la filmaron, fueron ellos, o sea que coproducimos. Sí, nosotros en el Perro que Ladra, para los que no lo conocen, tenemos un festival y en ese festival hemos tenido siempre cine indígena. De hecho, una película de la Fundación Sigoneshi que reúne las 4 etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta nos envió una película bellísima que se llama Resistencia en la Línea Negra, que presentamos y ganó además el premio del público. Digamos que una de nuestras labores también con el colectivo ha sido acompañar esas películas que, como ustedes dicen, efectivamente no tienen cabida por ahora. Me parece que es un por ahora, porque eso va a llegar en algún momento en los circuitos más comerciales, y que definitivamente es fundamental porque hay una mirada diferente, una narración diferente, y que construye el cine también, el cine en sí mismo. ¿Alguna otra pregunta? Oui, je vais la poser en français. Bonsoir. Voy a hacerla en francés. Me gustaría saber cómo el cine documental colombiano se percibe por los diferentes gobiernos que se han sucedido y sobre todo por el público. ¿El público colombiano en Colombia tiene acceso a esos documentos y puede verlos? Bueno, yo quisiera contestar en parte en esta pregunta y también le voy a dar la palabra a Patricia porque ella trabaja en la muestra, pues trabajó mucho tiempo en la muestra documental, y además María Isabel también podría contestar desde su experiencia con el cine de Toulouse. El cine documental colombiano, como el cine colombiano en general, no tiene tanta visibilidad. Estamos apostándole a que existan más espacios para la difusión. Obviamente depende del documental, es más aceptado o no documentales que tienen unas versiones difíciles, digamos, para los gobiernos de turno. No es fácilmente aceptado, la sociedad tampoco está sensibilizada al cine documental,
En Colombia hemos sido educados por una televisión muy fuerte, y esto ha hecho que haya una distancia enorme hoy en día entre el público y el cine colombiano. Es, digamos, uno de los desafíos más importantes en este momento que tenemos todos los actores culturales que trabajamos con cine colombiano, es lograr que el cine colombiano llegue al público, que el público llegue al cine y que exista una relación real de diálogo. Voy a darle pues, obviamente la palabra a Patricia, que tú desde la muestra nos puedes comentar también exactamente sobre el documental. Yo siento que por un lado hay existen espacios de difusión, pero son espacios especializados, como la Muestra Internacional Documental. Hay muchos festivales, ¿no? Yo creo que crea algo así como 70, 80 festivales en Colombia, festivales de cine. Todo el tiempo hay un festival en algún lado de este país. Pero obviamente eso es un público segmentado, un público pequeño y sobre todo un público especializado que va a buscar ese tipo de películas. Pero por otro lado, desde que está funcionando la ley del cine, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, a través del FDC, pues hay un impulso muy importante para el cine documental, y algunas de esas películas empezaron a llegar a salas de cine, que es difícil, que es inusual. Yo ubico que la primera película que llegó a una sala de cine, la primera película documental que llegó a una sala de cine generando una cosa muy interesante en los espectadores es Apaporis. No sé, no ubico hace cuánto tiempo. Y luego llegó Don K, La Eterna Noche, Las 12 Lunas, unas que otras, y cada vez, la verdad, se han ido metiendo más películas documentales. Duran, o sea, lo que quiero decir, y a la hora de los premios no hay ningún problema. Yo no identifico que haya una censura en la entrega de los premios. ¿Dónde está es decir, yo como documentalista puedo abordar un tema muy sensible, como por ejemplo Mi Asunto de Tierras, Un Asunto de Tierras, y esa es una película financiada por la ley del cine. Ahí no está la censura está en el momento en el que la película se mide por la cantidad de espectadores que va a llevar a la sala, ¿sí? Entonces Don K estuvo 2 semanas y eso era un maravilloso, casi que había que aplaudir, porque pues no la sacaron al tercer día, porque ahí el poder nefasto no es el poder político, el poder nefasto es el poder, o sea, mientras el cine se siga midiendo por la taquilla y sí, por la ley de la oferta y la demanda, pues ahí no hay pelea, no tenemos cómo dar esa pelea por ahora. Pero también ahí hay un trabajo para hacer desde lo público, desde las políticas públicas, porque es lo mismo que ocurre en Francia. O sea, si tú esperas que una película un poco más difícil, que sea ficción o que sea documental, se sostenga simplemente porque la gente tiene ganas de ir a verla, es súper complicado. O sea, que también hay ayudas aquí, o sea, por eso es tan importante todas las salas de cine-arte, digamos, lo que nosotros llamamos cine-arte, que tengan ayuda y en financiamiento importante público, es vital. Y es vital que, pues, para que justamente ese tipo de películas puedan existir. Ahora, yo sí quiero resaltar que yo siento, no sé si es un exceso de optimismo mío, pero yo siento que en este año el público está reaccionando positivamente. Y tengo 2 o 3 ejemplos. Amazona, que está en esta muestra, hizo 35.000 espectadores, que eso para las cifras colombianas es un montón. Y estuvo no sé cuántas semanas en cartelera, tal vez más de un mes, o sea, bueno, más de un mes en cartelera, más de 4 semanas. Y una película que es mucho más política y mucho más, entre comillas, menos atractiva para el público, para el espectador, que es El silencio de los fusiles, de Natalia Orozco. Se presentó en funciones especiales, porque ese es el modelo que está encontrando el exhibidor, que es ciertas películas que son difíciles, se presentan solamente en unos momentos especiales y la gente asume que es ahí o es ahí, y esa película también le fue bien en términos de taquilla. Entonces yo creo que sí,
espero pero con un tema reacción también, o sea, que puede ser más difícil, digamos, menos atractiva, como tú dices, pero con un tema que cayó justo, sí, una o sea, el tema y que cayó en el súper buen momento, o sea, que la tenían lista, mejor dicho, para, que es la firma del acuerdo, sobre la firma del acuerdo de paz. Entonces, de alguna manera uno puede decir, bueno, también es que, o sea, que más difícil si fuera otra temática o algo. Es más sorprendente, me parece, lo que cuentas con Amazonas. Súper chévere. Pues yo sí siento que los realizadores tenemos que hacer un esfuerzo en acercarnos al público, eso es importante, o sea, yo creo que uno hace películas para comunicar, ¿no? Para encontrarse con los espectadores, para hablarle a alguien a quien uno no le va a hablar directamente, pero le habla a través de las películas. Pero también creo que es importante que pues el Estado financie, y eso se logra a través de, pues en este caso de la ley del cine, películas que de otra manera no se harían, películas que si se miden por el número de espectadores que van a llegar a la sala, pues ningún inversionista va a poner la plata porque nunca se va a recuperar, pero que deben existir, que son importantes para la memoria de un pueblo, para el patrimonio cultural pues, de un país y de una sociedad. Y la cosa también es que en el documental es que va como en contravía total de lo que es ser productivo. O sea, que nuestro gran problema es que justamente para hacer buenos documentales tú necesitas tiempo y pasar mucho tiempo investigando, bueno, todo. O sea, una película no se hace en poco tiempo y ahí está el problema, que cómo te ganas la vida durante todo ese tiempo. Entonces, eso es como, sí, es que es como ir a la... por eso, cuando hablabas al principio de resistencia, yo pienso que la resistencia para los documentalistas es sobre todo esa, ¿no? Resistir a estas lógicas de producción bárbaras donde justamente tomarte el tiempo para hacer las cosas nunca va a ser rentable. Y es ahí donde yo pienso que es lo más complicado de esta profesión. Yo justamente leí hace poco un documento muy interesante en un libro que les recomiendo a aquellos que les interesa el cine indígena, que se llama Poéticas de la Resistencia, de Pablo Mora, y había un capítulo consagrado justamente al tema de la difusión de cine indígena. La persona que nos hablaba de esta difusión decía que la difusión, porque no se puede hablar de distribución, existía de otra manera. Y yo creo que, por ejemplo, Marta, tú nos puedes contar que has tenido la experiencia de mostrar tus películas a las comunidades y de viajar constantemente a pedido de las comunidades para ver tus películas. ¿Cómo ha sido esto? Porque de esto no hay mucha información, no hay números, no hay nada. Como muy regional. Yo llevo en el Cauca 40 años, llegué en los 70. Entonces, por ejemplo, tenemos una asamblea, tenemos una minga, y los indígenas me dicen: Marta, queremos que nos mandes nuestra voz de tierra, porque es la memoria de sus luchas desde los 70, porque nadie filmó, solo nosotros. Entonces, esa película es como de ellos, la masacre de Planas. Me llaman del Bichada, allá donde ocurrió la masacre. Me está teniendo un indígena, Esteban Sosa, uno de los que fue participante. Mándeme, Marta, una copia de la película que necesita la comunidad porque queremos rememorar esta masacre, y él está escribiendo un libro sobre su cultura. Me mandó el libro, que cuando fuimos decía: ustedes tienen como una cajita que hace fotos y ustedes hacen notas, queremos hacer lo mismo. Y así nace el cine indígena, porque ellos miran y copian, ¿no es cierto? Entonces es como local, regional. Y en las universidades ha dado seminarios muchos en las comunidades. Ahora hay un ojo al sancocho. Los barrios del sur de Bogotá, los barrios pobres, tienen un festival muy conocido, muy querido, Ojo al Sancocho. Lo que es interesante en el cine colombiano, sí, como en Colombia en general, es que la gente se organiza para ver el cine sea como sea, o sea, a pesar de toda esta dinámica, digamos, de la industria tal y como pues como se entiende, ¿no? Como que la sala, el exhibidor, etcétera. De todas maneras, la gente que quiere ver el cine o que necesita el cine se organiza. Sí, se organiza. Ya tenemos una salita en esos barrios del sur, allá en Ciudad Bolívar, y hay una salita de cine. Sí, los Ojos Sancocho, nosotros estamos en contacto con ellos también. Claro, sí, señora. Bueno, una última pregunta y terminamos. Bueno,
comentar y preguntar para que sigamos, porque esto resulta bastante interesante, 3 miradas tan diferentes y además 3 miradas tan vigentes. Lo que ha dicho Marta durante todo su discurso está tan vigente hoy en día que digamos es lo que nos convoca. Entonces, varias cosas porque cada uno toca temas muy interesantes. Por ejemplo, lo que dice Patricia. Si seguimos midiendo el documental en Colombia en términos de taquilla y comparándolo con una industria, digamos con películas que vienen de los grandes estudios, entonces podríamos decir que sí, que el cine colombiano va mal. Pero si ustedes realmente se ponen a revisar las cifras, lo que ha sucedido con el documental los últimos años es bastante interesante en Colombia. Al parecer el documental ha ganado un terreno importantísimo al lado de muchas películas de ficción que todo el mundo creería que fueran o iban a ser poderosas. Entonces, mi pregunta va hacia allá. ¿Ustedes cómo creen el futuro inmediato del documental? Porque ahorita estamos en un tema bastante, reflexivo en términos de las audiencias. Ahorita hablamos de convergencia digital, hablamos de diferentes ventanas. Tú lo decías ahorita, en Colombia hay registrados en este momento alrededor de 70 u 80 festivales de cine, pero la verdad es que tenemos identificado más de 100 festivales. Entonces esa es la principal ventana por donde está circulando el cine colombiano en general y el documental. Si hablamos de acceso y hablamos de taquilla, podemos decir que una cifra complicada de decir sería el 6% de las regiones colombianas tiene acceso a salas de cine comercial. Tiene acceso solamente el 6% en Colombia. Pero si tú te pones a ver del 6%, en ese 6% está concentrado 28 millones de habitantes. Es decir, que el problema en este momento no es tanto de acceso, sino digamos de la oferta de salas de cine en otras regiones. Pero entonces, puntualmente, ¿cuál es el futuro cercano del documental? Tenemos un gran reto y al parecer las audiencias en Colombia están respondiendo. 35.000 espectadores en un documental como Amazonas es una cifra impresionante para un documental en Colombia. Yo quiero complementar lo que él acaba de preguntar porque creo que se está terminando la reunión, pero simplemente por lo que quiero felicitarles primero que todo ya por este encuentro que se hizo. Marta, te felicito porque imagínate con la historia que tú tienes detrás del documental en América Latina. Bueno, Marisabel porque viene de otra escuela y porque su mirada tiene una mirada muy diferente con la experiencia del exilio. Y tú, Patricia, porque te oí hablar de ti, no te conocía, pero me parece interesante esta reunión. De todas formas, lo que quería simplemente decir es que aquí estamos hablando evidentemente de cine en Colombia, de cine en las ciudades, pero el cine también tenemos que tratar de llevarlo a las comunidades, al campo, a no sé cuántas cosas. Aquí en Ardèche hay una experiencia que es muy interesante, que ellos le llaman proyección Cher Habitant. Y entonces la gente, los campesinos se reúnen entre ellos en una finca, hacen una fiesta y ellos mismos programan una película y eso se vuelve un debate. Y en Ardèche cuando se habla de cine, se habla con criterios cinematográficos cuando hay que hablar de la película. Entonces eso ha aumentado mucho también, digamos que la capacidad de la gente rural para llegar al cine de una forma diferente y no solamente la gente de la ciudad. Eso es un aspecto importante que tenemos nosotros que de todas formas compartir y por qué no inspirarnos de esas experiencias. Gracias y felicitaciones. Sí, dale. Sí. Retomando las dos intervenciones, yo vuelvo y juega, pues soy optimista irremediablemente y pienso que todos esos escenarios, o sea, no creo que vaya a desaparecer la posibilidad de ver cine documental en sala de cine, en sala grande, en theatrical, pues. Creo que esa es una puerta que ya se abrió y que películas como Amazona o como las últimas que están llegando, acuérdate, Apaporis hizo 40.000 espectadores, o sea, las cifras han sido, Amazona marca un hito, pero no es ahora, no es el boom, ¿sí? Se puede. Yo creo que esa puerta ya se abrió y no creo que se vaya a cerrar.
Yo creo que todos esos espacios, dentro de estos 100 festivales hay muchos que son en provincias, que muchos están ubicados en regiones, en pueblos pequeños. Todos esos espacios se complementan. Y además, pues la aparición y el boom ahora de los medios, de los contenidos digitales, del documental interactivo, del documental para web, pues me parece que generan un panorama interesante. Yo creo que cada vez más la gente tiene una idea distinta que se sale del rango de la televisión y entiende que cine documental es mucho más que ese formato pequeñito, aburrido, sí, o sea, que no es, efectivamente, que no es el cine documental. Creo que el futuro es promisorio, ojalá, mientras siga habiendo maneras de realizar y de producir sin estar sometidos, vuelve y juega, a la tiranía de los números. Y para mí algo también vital es la formación de públicos. O sea, que a partir del momento en el que tú le estás mostrando a los jóvenes, más jóvenes, digamos, desde los colegios, que hay otras maneras y otras miradas, otras maneras de hacer que son interesantes y no solamente lo que pueden encontrar, digamos, en la pantalla pequeña, digamos, en la tele, es vital, porque es la gente que luego va a querer ver ese tipo de películas. Y pienso que de alguna manera ya se empieza a hablar un poco de eso también en Colombia. Pues está la experiencia de Héctor Ulloque con Cinescuela, que es un dispositivo súper interesante también, que me arrancó con documental, yo no sé si ahora están en ficción, pero que arrancó con documental en todo caso, y que es la idea de hacerlo llegar a bibliotecas públicas, a colegios, y eso es vital, porque es como la gente que luego va a querer ir a ver ese tipo de películas. Para mí eso es clave, y lo que decía ahora, las ayudas a las salas alternativas. O sea, que una sala que pasa ese tipo de películas, que sean documentales o ficción, es difícil que sea rentable. Entonces, bueno, si no es rentable, hay que hacer una política pública que ayude para que esa sala pueda seguir existiendo. Y eso me parece que es clave. Sí, yo también soy optimista, y además por una razón, y es que a lo largo de la historia del cine colombiano el documental no ha dejado de existir. O sea, no ha existido años en que no exista más, desaparece, no. Entonces está mucho más, en alguna medida, maduro. La gente que hace documental lleva más escuela que la que lleva ficción de alguna manera. Entonces viene una tradición muy fuerte, y eso no se va a acabar así nomás, eso va a seguir. Y yo creo que yo soy súper optimista, y realmente... Y las fronteras que se cruzan, porque es tan fuerte, digamos, este aspecto documental en el cine colombiano, que cuando ves las películas más recientes de ficción, hay unas fronteras así como súper tenues con el documental en la gran mayoría de esas películas. Y lo mismo, o sea, muchas películas, digamos, o cineastas que empezaron haciendo documental, empiezan también a meterse un poco con la ficción. Entonces, sí, pienso que... Como decía Jean-Luc Godard respecto de Jean Rouge, una buena película está hecha, una buena ficción está hecha de mucho documental, y un buen documental de mucha ficción también. Es decir, esta frontera hoy en día, bueno, yo creo que llegamos Es una buena conclusión, porque justamente era la idea de este lugar. Al principio es decir que el Forum des Images es el forum de todas las imágenes, y que entre ficción y documental es una frontera mental, es una frontera... No creo que podemos pensar que hay un público para el documental, un público para la ficción, hay un público para buenas películas, para películas de arte, que tienen una alma, que tienen una fuerza de carácter, todo eso. Y estoy muy alegre de la organización de esta muestra de cine documental y femenina de cine colombiano, porque justamente en el contexto de un año podemos hacer cosas muy fáciles. Es decir, vamos a presentar ficciones que son de los 30 o 40 últimos años, que fueron éxitos en salas, pero eso no es el trabajo que tiene que hacer, bueno, es mi opinión, una institución que debe ser más interesante, y su presencia, sus experiencias, sus palabras son la mejor
definición de lo que yo creo debemos hacer, pero necesita tiempo, tiempo, tiempo. En Francia, durante mucho tiempo, las películas documentales que fueron éxitos en salas eran documentales de animales, no sé cómo se dice. No, sí, sí. Antes de una película como Être et avoir de Nicolas Philibert, con mucho más de 1 millón de espectadores en Francia, pero si no, hubo muchas películas que encontraron poco público, pero es un trabajo que se hace tiempo. Pero sí siento que hay esta es una manera de resistir también y de resistir a esto que parece que es una imposición y que es crear estos espacios como el que nos propones ahora, que ustedes estén acá, es una manera de resistir a esto que parece como que ya que está impuesto y que no hay otra manera de hacer. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos.